nuestro Dios, digno de alabanza, digno de adoración, digno de obediencia, digno de entrega. Hoy estamos para celebrar la cena del Señor y conmemorar su gran victoria. No conmemorar pecados, mas la conmemoración de haber sido libres de los pecados. Porque por su muerte fuimos perdonados de nuestros pecados y por su resurrección fuimos justificados. Entonces, yo los invito a cantar conmigo esta mañana este himno precioso a Cristo coronado, porque Él es digno de que nosotros lancemos las coronas que son símbolo de la victoria que Él nos ha dado y que nosotros la reconoceremos ante sus pies. Amén. Precioso Salvador y sublime Rey, que has venido a salvarnos y a rescatarnos. Obra perfecta la que hiciste, Señor. Y por eso es que somos también aceptos en ti delante de nuestro Padre. Gracias te damos, Señor, que esta mañana a través de tu palabra tú puedas mostrarnos algo de lo que tú hiciste, Señor, de esa grandiosa ofrenda. Señor, que tú puedas mostrarnos y abrir nuestros ojos para que nuestra vida, Señor, cada día se convierta en agradable para ti y que huyamos de todo tipo de pecado, Señor, y nos rindamos a ti, porque la muestra de tu amor fue infinita, incomparable, incomprensible para nuestra mente,
para el hombre de fe y del corazón deseoso de hacer tu voluntad. Preciosísima obra, grandiosa obra. Aleluya, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes sobre el sacrificio voluntario de Jesús. Fue un momento marcante, un momento que las Escrituras lo registran como tratando de ser secreto. Jesús realmente no quería que supieran qué es lo que él estaba haciendo para poder, no para huir de lo que él iba a enfrentar, sino para demorar un poco, para él terminar de hacer lo que tenía que hacer con sus discípulos y también estar en comunión con su Padre antes que eso sucediera. En el libro de Marcos, en el capítulo 14, dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos en el verso 13 y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrade, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él llegó al cenáculo donde estuvo con sus discípulos. Obviamente ahí también estuvo Judas. Él no sabía dónde era la reunión, porque solo a 2 envió para prepararla, a preparar la Pascua, y con el propósito de que Judas con su turba de soldados y traidores no pudieran llegar a esa casa y no comprometer también a la familia dueños de esa casa. Entonces Jesús sabiamente y con ciencia, él preparó todo. Y cuando Judas, ustedes saben ya la historia, él sale de la cena después de que el Señor aún le lava los pies. Y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él sale corriendo y los discípulos pensaron que él iba a comprar algo para los pobres. Pero él sale exactamente porque ya 2 días antes de la Pascua, él ya había conveniado con los principales sacerdotes de qué le podían dar para entregarlo. Cuando eso sucede, él probablemente llega al lugar, ya no están ahí, salen corriendo y meditando dónde podría estar, y sin duda hasta el enemigo podría haberlo ayudado en recordarle dónde frecuentemente llegaba con sus discípulos. Y entonces los dirigió hacia el monte de los olivos. Dice exactamente en el capítulo 14, en el verso 26, cuando hubieron cantado el himno, el último himno que cantaron dentro del cenáculo o del aposento alto, salieron al monte de los olivos, donde estaba el jardín llamado de Getsemaní. Ahí estaba, era un sector, una área específica en el monte de los olivos, donde él donde dio también su sermón sobre las bienaventuranzas. Donde él habló sobre que él regresaría a la tierra sobre el monte. Él subió ahí y regresó. Dice: sobre el monte de los olivos pondrá sus pies. Y Satanás inspiró a Judas y él fue llevado exactamente, y toda la turba atrás de él, hacia el jardín de Getsemaní. Dice en el versículo 32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Vamos a leer hasta el verso 36.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, encontramos en esta parte aquí, en Marcos, que él está abriendo su corazón a los discípulos, y es probable que ellos pensaron hasta que Jesús estaba pasando por un momento muy difícil en su vida personal. Sentían tal vez compasión por él. Y en Lucas hay un detalle que solamente él como evangelista nos da al respecto de ese momento en el Getsemaní, en el capítulo 22. Dice, capítulo 22 de Lucas, verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo, después de que él le dijo: no lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Una lucha interna grande. ¿Qué haríamos nosotros si estamos esperando la consolación del Padre y él enviase a un ángel para consolarnos? Como seres humanos, creo que inmediatamente aceptaríamos el consuelo. Diríamos: Señor, gracias por enviar a un consolador celestial. Pero en el caso de Jesús, el Hijo de Dios, siendo él en una unidad completa con su Padre, esperando la consolación de él, y es enviado un ángel a consolarle, es solo para revelar la humildad del corazón de Jesús, que estando en los días de su carne, él se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo un siervo, un esclavo, y él fue ministrado por el ángel. Y dice aquí también, verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estos dos detalles aquí, del verso 43 y verso 44, del ángel que se le apareció y de esta agonía intensa y de las grandes gotas de sangre, solo Lucas lo menciona. Es un detalle muy importante. Grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, deben haber sido grandes de veras para poder haber tenido el peso, ¿verdad? Porque a veces pueden ser sudor y por aquí se queda. Pero eso ha de haber sido tan pesado que caían en tierra. O sea, lo que él sacó de su cuerpo por la gran angustia fue algo muy grande, muy fuerte. Cuando leemos o oímos una predicación sobre esta parte del sufrimiento del Señor, no hay duda que cada uno de nosotros podemos, en un grado menor o mayor, compadecernos, conmovernos. Sin embargo, hay algo que probablemente no hemos visto. Tal vez hemos entendido un poquito, pero no hemos visto que nuestros pecados, no hemos entendido, no hemos captado, percibido, discernido
tal vez en una proporción mayor, tal vez ha sido muy superfluo nuestro entendimiento. Nuestros pecados fueron la causa del sufrimiento extremo del Señor, de su angustia extrema y de esas grandes gotas de sangre que derramó. Fueron nuestros pecados la causa. Nuestros pecados provocaron esos efectos terribles en el alma santa del Señor. Ojalá en este momento podamos ver algo y conmovernos, no diciendo pobre el Señor, sino diciendo: Señor, qué amor tan profundo tú manifestaste, llevando el dolor y la angustia y la vergüenza y el oprobio y la mancha, y sintiendo la inmundicia de mi pecado. Creo que deberíamos, después de entender un poquito, después de ver un poquito este asunto, luchar para que cada día nuestras ofensas, nuestros pecados no sean la causa o no permitan que sean otra vez sufrimiento. No es que el Señor vuelva a sufrir. Nuestros pecados todos fueron perdonados, hasta los que vamos a cometer más adelante, de los cuales nos arrepentiremos. Hasta esos pecados Dios los perdonó. Pero lo que queremos ver es que tanto los pecados pasados, presentes como futuros, estaban ahí sobre sus hombros, sobre su vida, angustiando su corazón y su alma. Entonces, no importa si estamos hablando de los pecados que Él me perdonó, importa que podamos entender que lo que yo cometo hoy o mañana también sigue siendo causa del dolor que Cristo sufrió por nosotros. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Fuimos crucificados para que la carne, el viejo hombre, el que está habituado a pecar, sea deshecho, dice, para que no sirvamos más al pecado, para que no lo sirvamos. Porque si realmente cuando servimos al pecado, estamos nosotros otra vez ahí, el Señor revelándonos la causa. Alguien que realmente ama al Señor no quiere más ofenderlo, no quiere más causar dolor en su corazón. Jesús, en otras palabras, según Romanos 6, nos llevó consigo a la cruz. Nosotros íbamos en Él a la cruz también. Porque la Escritura dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte, y así el pecado pasó a todos los hombres. La razón de eso es porque nosotros estábamos en Adán cuando él pecó. Y cuando nosotros nacimos en pecado, no por el acto del nacimiento o del engendramiento, sino por generación. O sea, nosotros ya nacimos pecadores debido a que nuestro padre pecó. Y así como en Cristo, cuando nacemos a través de Él y cuando Él murió por nosotros, también nosotros morimos. Dice que si por un hombre vino el pecado, por una desobediencia vino el pecado y la muerte para todos los hombres, también es justo que por un hombre venga, por un hombre obediente, venga también la justicia a todos los hombres. Entonces no es extraño ver que si de Adán todos pecaron, pero también de Cristo todos somos justificados. O sea, su obra es perfecta. Si podemos entonces visualizar o por lo menos sentir una profunda gratitud por su obra vicaria, y yo creo que entendemos qué significa una obra vicaria. Significa
la sustitución, o sea, Dios, Jesús tomó nuestro lugar. Por eso es que en el Getsemaní Él está sintiendo esa angustia en su alma, porque está teniendo y recibiendo el pecado de todos nosotros y experimentando la separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esa era su angustia. O sea, Jesús estaba angustiándose por el pecado de sus discípulos y Él les está diciendo: oren, oren, oren conmigo. Oh, si tan solamente el Señor hubiera abierto los ojos de Pedro en aquel momento, probablemente él también clama, pero se durmieron. ¿Por qué? Porque no estaban viendo, como muchos de nosotros. Solamente decimos: Señor, gracias por haber muerto por mí, pero nos seguimos durmiendo en esta vida. El enemigo sigue haciendo de las suyas con nosotros. Nuestra carne continúa muy viva, pero recuerden que con Cristo fuimos juntamente crucificados para que ya no vivamos para la carne, mas vivamos para el Señor, porque Él también nos resucitó. Entonces, debido a esa gran gratitud que pueda levantarse en nuestro corazón por la sustitución, por esa muerte vicaria, la mejor forma de demostrarla, esa gratitud, es no pecando más. ¿Qué estoy diciendo? ¿Será que es posible? Si tú amas al Señor y estás dispuesto a convertirte en una ofrenda voluntaria, porque eso es lo que estamos tratando en esta mañana, la ofrenda voluntaria de Jesús. Por eso su sacrificio fue aceptado. Y escuchen, nuestro sacrificio delante del Padre también será aceptado cuando nos ofrezcamos voluntariamente. No en aquel pensamiento es que yo tengo que hacerlo, es que yo debo hacerlo, porque si no, como que hubiera un castigo, porque si yo no me porto bien. No, la obra ya la hizo el Señor. Él ahora únicamente está esperando que cada uno de nosotros comprendamos plenamente lo que Él hizo, que sintamos esa gratitud y nos entreguemos ahora voluntariamente para vencer el pecado, porque Él ya lo venció. En Romanos capítulo 6 verso 11 dice: así también vosotros consideráis ciertamente muertos para el pecado. Fíjense, considérense muertos para el pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, porque a través de su resurrección nosotros también vivimos. En su muerte fuimos sepultados con Él, pero en su vida salimos juntamente con Él. O sea, la nueva vida, la nueva generación, el nuevo nacimiento es lo que eso representa. Versículo 12: no reine por tanto el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecerlos en su concupiscencia, dice. El que debe reinar en nuestro corazón es el Señor, pero ese rendimiento a su trono, a su reino, a su cetro, debe ser voluntario. ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón? Si hay gratitud, te esforzarás, sí, lucharás, serás un sacrificio agradable delante del Señor. Ahora, algo que es bueno que entendamos es que lo más sorprendente en ese momento en el jardín del Getsemaní es que nuestro Señor, Él no estaba sufriendo profundamente por sus propios pecados. Es lo que estamos tratando de decir. Él estaba sufriendo profundamente por los pecados de todos nosotros. Otra vez, fuimos la causa de su sufrimiento, de su angustia extrema y de sus grandes gotas de sangre. Como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. O sea, Él aceptó sobre Él esa inmundicia, santo, sin pecado, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Bien dicen en otros versículos, como en Hebreos 4:15, que Él no pecó, fue santo, sin mancha. Pedro dice que no hubo engaño en su boca, no pecó. Cristo nunca pecó. Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 5, también dice que Él no pecó. Imagínense qué interesante que en el capítulo 1 el apóstol Juan comienza diciendo: y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y él deja bien claro ahí en el capítulo 3, verso 5, que él no pecó. Por eso dice también capítulo 5, verso 8, capítulo 3, verso 8 en primera de Juan, que aquel que tiene esa nueva naturaleza no peca. Si abrazamos esa nueva naturaleza, la gratitud estará en nuestros corazones y no ofenderemos al Señor. Entonces Jesús sufrió intensamente por tus pecados y por mis pecados. En el jardín del Edén, Adán, el primer hombre, fue tentado y él desobedeció y pecó. O sea, el primer hombre, Adán, él escogió dejar a un lado el mandamiento del Señor. Solo un mandamiento el Señor le había dado. En otras palabras, no comas de aquel fruto, de aquel árbol. Sin embargo, él dejó a un lado el mandamiento de Dios, su voluntad, y él prefirió o escogió hacer su voluntad humana. ¿Ustedes se dan cuenta que el inicio del pecado es cuando yo pongo en primer lugar mi voluntad? Qué interesante también que el fin del pecado es cuando un ser humano santo como Cristo puso su voluntad rendida delante de la voluntad del Padre y ahí se arregló todo. Entonces quiere decir que la utilización de nuestra voluntad es muy importante también en relación al pecado. Porque a todos el Señor nos da un libre arbitrio. O sea, Él nos ha dado la oportunidad de elegir, de escoger. Y es importante que nosotros podamos también abrazar ese camino de obediencia a su voluntad y poder decirle: Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque todos tenemos libertad de escoger. Y fue en otro jardín, solo que no en un jardín iluminado, maravilloso, lleno de frutas y cosas lindas, sino en un jardín. Y de madrugada, era más o menos como las 2 o 3 de la madrugada de ese día de la Pascua, bien oscuro, cuando Jesús sufrió aquellos dolores terribles espirituales, y fue ahí en ese jardín donde Él pagó un precio muy alto para nuestra libertad. ¿Perciben entonces que Jesús dejó a un lado su voluntad? Sin embargo, no fue tan sencillo así. Yo lo entiendo. O sea, no es simplemente decir: sí, yo no lo voy a volver a hacer. No es fácil. Se requiere exactamente un sacrificio. Por eso dice Romanos 12:1 que debemos de presentar nuestros cuerpos, 1 y 2, como en sacrificio vivo, no muerto. Porque es un sacrificio en vida. Para no conformarnos a este mundo, sino que comprobemos, dice, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, esa perfecta voluntad se saborea, se experimenta, se vive a través de sacrificio, de rendición de la voluntad. Quiero mostrarles aquí en Marcos 14 algo que ya leímos, pero vamos a dar un pequeño repaso así rápidamente. Marcos 14. Dice en el verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Meditemos por un momento en lo que esa frase significa, lo que esa frase puede revelarnos. Oró que si fuese posible, Padre,
dice. Si es posible, o sea, Él está proponiendo, ¿entienden ahí? Él está proponiéndole al Padre si no habrá alguna otra forma y no tener que pasar por esa. Él está hasta sintiendo en su corazón un impulso, porque cuando hay voluntad hay impulsos. Él está sintiendo el impulso de parar y no continuar con ese proceso de separación total y de carga y de muerte que ya la estaba sintiendo encima. Sin embargo, Él dejó a un segundo plano su voluntad en medio del dolor, del sacrificio, de lo que Él estaba sintiendo, y le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Se dan cuenta? Señor, todo es posible. Tú puedes, tienes millares de millones de alternativas para hacer las cosas. ¿Por qué esta? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta, oigan, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, cuando yo leo esto, y ustedes pueden inmediatamente conferir conmigo, corroborar que aquí no hay ninguna respuesta de parte del Padre. O sea, Él ora y aparentemente Dios no le responde. La aparente falta de respuesta del Padre en las Escrituras o algún registro de su respuesta no la encontramos, mas lo que da a entender con eso es que Jesús ya conocía la voluntad del Padre. Y Él simplemente está expresando lo que Él siente. Él está expresando con libertad delante de su Padre, en intimidad con Él, lo que Él está pensando. Pero Él sabe el plan divino. Por eso Él muchas veces dijo: yo voy a morir y me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Lo que sucede es que cuando Él dijo esas palabras, aún no había sentido lo que sintió en el Getsemaní. Cuando el pecado, no fue en la cruz. En la cruz no comenzó a caer el pecado de todos nosotros. Ese es el símbolo físico de lo que sucedió con Jesús, la muerte física. Pero en el Getsemaní Él sintió ya la separación con su Padre. Por eso en la cruz Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, a pesar de Él saber la voluntad de su Padre, mas también ese silencio revela que el propio Padre, escuchen, estaba dejando en el Hijo la decisión de seguir adelante o no. Es como muchos padres que pueden decir: mira, hijo, no es bueno que vayas, pero padre, mira esto y lo otro, y que es que yo quiero. Y está bien. Uno también tiene su voluntad. Y el Padre se quedó en silencio porque también Él no quería forzar al Hijo. Escuchen, y esto es la parte crucial de este pensamiento. No es una cuestión de forzar al Hijo, pero tú tienes que morirte, hijo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, tú debes ir a la cruz, porque si no, ¿cómo se va a salvar la humanidad? No, sí, los dos ya lo sabían del proceso, sabían del precio alto que había que pagar, el dolor extremo. Sin embargo, había silencio en los cielos, porque el sacrificio, para ser aceptable, debía ser voluntario. En Gálatas capítulo 1 versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre. O sea, estaba clara en Jesús la voluntad de Dios, como Adán al principio, de no comer, pero él desobedeció.
Y Jesús, a pesar de lo que él sintió, porque él está cargando también cargó con el pecado de Adán y de toda su descendencia, y aún así él estuvo dispuesto a decir, pero yo no voy a hacer. Hermanos, escuchen, Satanás quería que él hiciera su voluntad, porque haciendo algo por su propia voluntad hubiera arruinado todo. Desde la tentación en el desierto él quería, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Haz algo tú por tu propia voluntad. No creo que el Padre se va a negar a que manifiestes un poquito de poder. Es querer hacer algo por su propia voluntad. Pero qué madurez, qué madurez. La voluntad voluntaria del Hijo. Fue por esa voluntad voluntaria que nosotros fuimos libres del pecado. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. En ese libro de Hebreos encontramos algo precioso en relación a la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús. Dice aquí en el versículo 3, pero en estos sacrificios de animales, cada año, principalmente en el día de expiación, se hace memoria de los pecados. Interesante, ¿no? Memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero entonces, ¿para qué sacrificios? Bueno, ellos eran sombra, figura, como vamos a ver aquí, del verdadero sacrificio, de la sustitución, de la obra vicaria. Pero esos sacrificios, escuche, cuando un ofertante, alguien que venía con su sacrificio, llegaba y pedía perdón a Dios, él era perdonado. ¿Entendamos? Pero él continuaba siendo el mismo, de pecador, y su conciencia contaminada todavía, porque ninguna sangre de ningún toro puede limpiar a un hombre, porque no es la sustitución correcta. Entonces dice, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Está bien claro, no puede, solo eran figura. Por lo cual, aquí está lo precioso, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste de aquel tipo, mas me preparaste cuerpo. Ahora sí, ¿un cuerpo qué? ¿De un toro o de un macho cabrío? De ninguna manera, era el cuerpo de otro ser humano. Es ahí donde se realiza la sustitución, es un hombre por otro hombre. Pero no cualquier hombre, sino un hombre santo. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren, o sea, Él vino para hacer su voluntad. Y esto es muy importante, no lo olviden, porque al final de este mensaje, esa es la clave. Él apareció aquí para hacer la voluntad de mi Padre, de su Padre. Dice que cuando ya tenía 12 años, les dice a José y María, ¿no sabías que en la casa de mi Padre me conviene estar? No está hablando propiamente de vivir todos los días de su vida en el templo de Jerusalén. Él está hablando de estar en la casa del Padre. Cuando hablamos de estar en la casa del Padre, es hacer la voluntad del Padre. Como un día uno de mis hijos, haciendo algo que no era correcto, yo le dije, hijo, si tú quieres estar aquí en esta casa, tienes que hacer mi voluntad en cuanto estás debajo de mi cobertura. Si no, puedes irte. No es que lo haya dicho así con tanta facilidad. Fue duro, pero es la realidad. Si estamos en la casa del Padre, vamos a hacer su voluntad. Y dice en el verso 7, entonces dije, como no te agradaron holocaustos, ni sacrificios, ni expiaciones por el pecado, dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último.
Bendito sea el Señor. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda los hizo perfectos. Y escuchen, los toros y machos cabríos eran sacrificados cada vez que se pecaba. Un toro, un macho cabrío. Una expiación constante. Con Jesús no. Una sola vez para siempre. Perfecto. El Señor se agradó, lo aceptó. ¿Por qué? Porque no únicamente, miren, ¿ustedes creen que esos machos cabríos eran llevados con su voluntad rendida al altar? De ninguna manera. Eran llevados a la fuerza. Aunque las ovejitas fueran con la boca cerrada, como cordero, dice, llevado al matadero. Pero no es que ellos iban ahí felices de la vida. Todos eran arrastrados y llevados y era una situación difícil. Jesús también vivió eso, pero en él había una voluntad humana dispuesta a sacrificarse para siempre, perfectos a los santificados. Dice verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se recuerdan que en el día de expiación dice que se hacía conmemoración de los pecados? Ahora nosotros en la Santa Cena hacemos conmemoración de la falta de pecados. Porque el sacrificio de Cristo anuló totalmente los pecados y esa vieja naturaleza, ¿verdad? Fuimos aceptados y hechos perfectos en Él. Bendito sea nuestro Dios. Entonces era la voluntad de Dios que Jesús se ofreciera en sacrificio para librar a los hombres de sus pecados. Pero debía ser un sacrificio voluntario. Hermanos, nada que no se hace voluntariamente permanece. Si nosotros no hacemos las cosas, si no amamos voluntariamente, si no servimos de voluntad, con iniciativa propia, con gozo, nada dará un buen fruto. No dará un buen fruto. Entonces Jesús, al igual que el primer Adán, tenía la libertad, como le dijo el Señor. Mira, puedes hacer lo que tú quieras, comer lo que tú quieras, ir a donde quieras aquí. También precisas labrar y guardar este jardín, pero aquello de ahí no comas. Tenía la libertad, pero ahí había un mandamiento que tenía que obedecer. Cristo también tenía toda la libertad de escoger. Él podría haber escogido hacer su voluntad y dejar a un lado la voluntad del Padre. Si Él hubiera hecho eso, todos los seres humanos hubiéramos quedado perdidos para siempre. No habría más sentido de vivir. Mas a Jesús, a pesar de la enorme presión del pecado humano sobre Él, Él escogió hacer la voluntad del Padre, lo que el Padre quería. Y eso negándose a sí mismo, o sea, dejando a un lado, eliminando su voluntad, digamos así. No es que Él eliminara en sí que no tuviera más voluntad, no, estaba ahí, pero era su cruz, eso es la verdadera cruz, no hacer nuestra voluntad. Y entonces se ofreció voluntariamente para libertarnos completamente del pecado. Ahora, algo muy importante en relación a este punto es la resurrección de Jesús. En las Escrituras y principalmente en el libro de los Hechos, los apóstoles se encargaron de dejar bien claro que fue Dios el Padre que resucitó al Hijo. Hay muchas escrituras, les doy algunas. Capítulo 2 de Hechos, les voy a dar tal vez 2 o 3, pero hay muchas. Porque cada vez que había un discurso importante de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, ellos mencionaban como la base principal la resurrección de Jesús. Y señalaban que el Padre lo resucitó. Capítulo 2, versos 23 y 24 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice aquí el verso 24, al cual Dios levantó.
vosotros lo matasteis, pero Él lo levantó. O sea, está hablando de su resurrección. Versículo 31 del mismo capítulo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, dice. A este resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. Capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Bueno, esos son solo unos cuantos, yo les podría dar más. Capítulo 4, verso 10, capítulo 10, verso 41, capítulo 3, 17, verso 3, verso 18, verso 32, Romanos capítulo 10, verso 9, Primera de Corintios 6, 14, Gálatas y así por delante. El resto de versículos que hablan en el Nuevo Testamento de que Dios el Padre resucitó al Hijo. Y hay algo impresionante específicamente en Romanos, un pasaje que nosotros utilizamos para hablar de la salvación. Está Romanos capítulo 10, verso 9. Veámoslo juntos. Dice, capítulo 10, verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Inmediatamente nosotros podemos decir, bueno, sí, lo que está hablando ahí es que fuimos salvos por su resurrección. Sí, pero hay un detalle bien interesante. Y ese detalle es cuando dice que fue Dios que lo levantó. Bueno, eso nos va a llevar a otra pregunta importantísima. Consideremos esta parte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Jesús mismo podría haberse resucitado? ¿Por qué dice entonces que Dios el Padre lo resucitó? ¿Será que Él no podía? ¿No podía el autor de la vida levantarse dentro de los muertos? ¿No podía, como dijeron ahí, no puede aquel que levantó a Lázaro, que dio vista a los ciegos, le sanó a los cojos, ahora salvarse a sí mismo? Claro que sí podía. Sin duda que sí. Después de limpiar el templo la primera vez, en el principio de su ministerio, en capítulo 2 de Juan, él dice algo impresionante ahí. Capítulo 2, verso 19, Jesús respondió cuando le preguntaron que con qué autoridad había limpiado el templo. ¿Se recuerda? Y él les dijo, derriben este templo, fíjense pues, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos comenzaron así, pero si en 46 años fue construido este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero Juan luego añade una escritura, una frase que dice, pero él hablaba de su cuerpo. Entonces solo faltó que el Señor dijera, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y hasta eso fue usado como una de las acusaciones, de las falsas acusaciones contra Jesús, diciendo que él quería destruir el templo, la parte más importante de la religión judía. Él no habló en absoluto de eso. Ahora, una cosa sí dijo en Mateo capítulo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. Pero por el juicio que venía, por su conocimiento, por su ciencia, su presciencia de las cosas. Sin embargo, él estaba hablando del templo de su cuerpo, pero él dice claramente ahí, destruyan este templo, que así va a suceder porque ellos lo llevaron a la cruz. Y dice, y en 3 días lo levantaré. Eso significa que él podría haberse levantado de la tumba. Les voy a dar un poquito más. Entonces, hablando de la resurrección, él dice, en 3 días lo levantaré. Este es un símbolo de la resurrección. Pero acabamos de decir que hay muchos versículos que dicen que Dios el Padre lo resucitó. Y eso es muy importante. Y así fue. Y hay una razón de ser por eso.
Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Qué es lo que Él trató de darnos a entender? Puedo adelantarme a decirles que aún de la cruz Él hubiera podido bajar sin ningún problema. No fueron los clavos que le detuvieron en la cruz, fue su amor por ti y por mí. Fue su voluntad férrea de hacer la voluntad de su Padre que lo detuvo en la cruz. Tú no tienes ganas a veces de reaccionar cuando alguien te dice algo. Jesús pudo haber sentido la necesidad tal vez de usar su poder y su autoridad en aquel momento, pero en lugar de eso dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínense su poder y su autoridad siendo controlados y administrados de tal manera por su espíritu humilde y sujeto a la voluntad de Dios. Con razón la Escritura dice que aquel que sujeta su espíritu es más poderoso que aquel que toma una ciudad. ¡Qué carácter! Entonces, antes de su muerte, Jesús dice algo extraordinariamente revelador. Y perdonen que sea tan exagerado en esto, pero así es, extraordinariamente revelador. En Juan capítulo 10, cuando Él se revela como el pastor de las ovejas, Él dice claramente ahí que el pastor de las ovejas su vida da por las ovejas. Él es el pastor, Él es la puerta, pero Él es el pastor y dice, verso 11, y yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Él vino a dar su vida por sus ovejas, hombres y mujeres de fe del mundo. Él vino a morir por todos los hombres, pero solo los que creen son salvos. O sea, el sacrificio fue hecho para todos. No hay acepción de personas, pero es la fe la que te permite entrar. Es solamente por la fe que nosotros somos beneficiados con ese sacrificio eterno. Bendito sea el Señor. Luego en el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, vean esto, y pongo mi vida por las ovejas. Esto es una revelación también de Mateo capítulo 11, verso 27, donde dice que nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo, y nadie puede conocer al Hijo si no es a través del Padre. Y a quien el Hijo lo quiera revelar, dice. Lo que está mostrando ahí es que hay una unidad completa, una unidad total entre el Hijo y el Padre, ¿sí? De tal manera que ese conocimiento los hace uno, un solo Dios. No hay tres dioses, es un solo. La unidad divina. Y, sin embargo, de ese plan maravilloso fue el Hijo que dijo, recuerden en Hebreos, he aquí yo vengo, me has dado un cuerpo. Él se hizo hombre. Me has dado un cuerpo para que ahora yo venga y voluntariamente dé mi vida. Por eso dice, por eso yo conozco al Padre, el Padre me conoce y Él me ama porque yo doy mi vida por las ovejas. O sea, Él, el Hijo, fue el escogido voluntariamente. O sea, en otras palabras podemos decir que en los cielos, antes de que todo comenzara a suceder y que ellos sabían lo que iba a suceder, Dios es Dios. En lo íntimo de su espíritu, Padre, yo estoy dispuesto a ir. Sí, hijo, yo estoy dispuesto a ir y hacer tu voluntad para salvar a nuestra creación. O sea, lo que ese verso revela es la intimidad infinita entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero revela también su riqueza, su altura espiritual y también su pobreza espiritual, es decir, su lugar en el trono y el lugar que Él voluntariamente tomó en las partes más bajas de la tierra. Él es la persona gloriosa que vive arriba en los cielos, más altos que los cielos, pero también es el ser humilde y aquel de manifestación de amor infinito
que dice mi vida doy por las ovejas, que llegó a tomar la parte más baja de la tierra, la muerte, para salvar a todos los pecadores. Capítulo 10, verso 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Escuche, ahí está el sacrificio voluntario. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ahora oigan esto: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Poder, tengo poder. O sea, toda la autoridad y poder del Padre estaba en el Hijo. Ahora, nuestra salvación se concretizó debido a que el Hijo estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, para mostrarnos cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, otra pregunta: ¿podría Jesús haberse defendido en lo de Getsemaní? De la turba que llegó, de esos soldados, que han de haber sido muchos, y los alguaciles, los soldados del templo, y Judas que iba adelante, y cuando llegaron, y los soldados no sabían exactamente quién exactamente era, por eso es que les dijo: a quien yo bese, ese es. Y Jesús le dijo: con un beso entregas al maestro. Porque aunque Judas no le dijo a Jesús que le iba a entregar con un beso, él supo que lo entregó con un beso, que era la señal que le había dado a sus enemigos para entregarlo. Y cuando él dice al soldado, al centurión que le preguntó: ¿a quién? Le dije: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y yo soy. Dice que la escritura dice que él se fue para atrás cuando él dijo: yo soy. ¿Por qué sucedió eso? Miren, para mostrarnos que él podría haber acabado con todos ellos con una palabra de su boca. Dice: yo soy, el eterno. Él está aquí, yo soy. ¡Pum! Y se volvió a levantar. Jesús podría haberlos botado otra vez, pero no lo hizo. Solo era para demostrarles que él estaba entregándose voluntariamente. Y entonces, ya anteriormente dice que él les dijo: miren, cuando yo los envié a ustedes a predicar, les dije que no llevaran alforja, no llevaran nada, porque yo iba a cuidar de ustedes. Si les faltó algo, dijeron: no nos faltó nada, Señor. Pues ahora que los voy a dejar solos, aquel que tiene alforja o tiene una capa, véndala y compre una espada. Y entonces todos entienden literalmente el asunto y dicen que ahí es una orden de Jesús de comprar un arma. No, él no estaba diciendo eso. Si él lo hubiera dicho, no se hubiera contradicho a sí mismo cuando le dice a Pedro, después, cuando ya van, le dice: Señor, aquí hay 2 armas. No, Pedro, si yo te estoy diciendo que compren armas, entonces necesitamos que cada uno se compre una arma. ¿Saben ustedes que en la época de Jesús era prohibido cargar armas, espadas? El Imperio Romano no lo permitía para evitar sublevaciones. O sea, lo que cargaba Pedro no era una espadona de aquellas grandes. Si no, él no hubiera cortado la oreja de Malco. Con esa gran espada, si él trató de herirlo, hermano, lo hubiera matado. Él no tenía una gran espada, él tenía lo que la mayoría de pescadores tenían para limpiar los pescados. Era una daga, y la Biblia dice ahí en el griego que era una daga, era una espada pequeña. Fue la que él sacó, porque cuando digo tenemos 12 suficientes, les dice. Y cuando están en el Getsemaní y aquella turba se levantó, y entonces ya Pedro se dio cuenta, y todos los discípulos que iban a prender al Señor, él le pregunta al Señor: Señor, ¿heriremos a espada? Por lo que había él oído, ¿verdad? ¿Heriremos a espada? Pero no esperó la respuesta del Señor. Heriremos a espada, y sacó su espadita. ¿Y qué fue lo que hizo? No mató a Malco, le cortó la oreja derecha. Qué interesante. Aquel que no esperó oír de Jesús
porque inmediatamente después le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Yo no les dije a ustedes que tienen que usar sus espadas, porque van a morir igual. Y agarró la orejita de Malco y se la volvió a colocar en su lugar. No hay duda que es probable que Malco se hubiera convertido más adelante, después de ese milagro, de esa manifestación de humildad de nuestro Señor. Porque Él manifestó una total humildad y un dominio completo de su autoridad, de su poder, y una negación inefable. Porque Él le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No crees tú que ahora mismo yo puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuánto es eso? Yo creo que es simbólico lo que Jesús dijo. Lo que estaba diciendo es que Él le podría dar lo que Él quisiera. Pero 12 legiones, según la legión romana, son 72,000 ángeles. Resumiéndolo, 72,000 ángeles para defenderlo en aquella hora del Getsemaní. O sea, Él tenía todo el poder. Él es el comandante general del ejército. Josué era el comandante. Josué en hebreo es Jesús. ¿Sí? Él era el comandante del ejército. Jesús es el comandante del ejército. Gabriel y Miguel. Miguel es el que defiende a Israel. Pero el comandante general es Jesús. Y todos estaban ahí, los ángeles, esperando. Hermanos, eso es ese acto en el Getsemaní. El haber prendido al Señor fue uno de los eventos más extraordinarios del universo. En el ambiente espiritual, todos viendo aquella película, digámoslo así, viendo lo que estaba pasando, que su Señor estaba ahí entregándose a sus seres, a sus criaturas, a esos seres insignificantes, rindiéndose a ellos por amor a ellos. ¿Se dan cuenta la oferta voluntaria? La ofrenda voluntaria, el sacrificio voluntario del Señor, teniendo todo el poder en sus manos y Él dejándolo a un lado, porque la decisión fue esa: no hacer nada, sino dejar que todo el Padre lo hiciera, para que el Padre fuera glorificado. Bueno, entonces en el Getsemaní podemos ver 3 grupos. A los traidores que estaban atacando, Judas y todo ese grupo armado que llegaron ahí, que no hubieran podido hacer nada si Jesús no se rinde voluntariamente. El otro grupo es los defensores, Pedro y los discípulos, pero que prácticamente fueron derrotados, porque después de que Él dijo: no, dejen ir a estos, y de que todos salieron corriendo. Tanto que ahí estaba Marcos también, que se había ido, que era uno de los hijos de la casa del hombre del cenáculo, del padre del cenáculo donde ellos habían estado. Marcos sabía eso. Fue Marcos, si ustedes quieren saber, en el Evangelio de Marcos, dice, él mismo habla, no solo que no menciona a sí mismo, pero es el joven que iba con una sábana, porque ya era de madrugada. Y cuando él estaba también en el Getsemaní, porque él quería ir a avisar que ya Judas venía con la turba. Y él salió, porque el grupo, la reunión en el Getsemaní era solo Jesús con sus discípulos. Pero ¿por qué apareció Marcos ahí? Exactamente para ir a avisar lo que iba a pasar, pero ya no hubo tiempo. Cuando él llegó ya estaba todo ahí, ya estaba dormido, solo se puso una sábana, salió corriendo de madrugada. Cuando llegó allá, pensaron también que él era parte de los discípulos de Jesús, y lo quisieron agarrar, dice, le agarraron la sábana, se quedaron con la sábana y sale corriendo el joven. Era Marcos. Por eso él habla de todo lo que sucedió ahí, porque él fue testigo ocular de lo que pasó. Entonces, ustedes pueden ver ahí que aquellos defensores salieron, todos lo dejaron solo. No había necesidad tampoco. Jesús no necesitaba de defensores humanos. Y por último, vemos al cautivo, al que voluntariamente se entregó, pero al que triunfó sobre todos esos. Satanás, que estaba detrás de ese grupo armado, pensó que había acabado ya con Jesús. Ahora sí vamos a matarlo. Hermanos, en Jesús estaba la libertad
era libre de escoger si se entregaba o no. Él era libre de escoger si moría o no. Pero Él escogió morir por amor a nosotros. Él se negó en usar su autoridad para defenderse, su poder para defenderse. Y escuchen, Él también podría haber salido del infierno cuando Él ya no quería más estar ahí. Pero hay varias razones de por qué Él permaneció ahí. Ya sabemos que fue el Padre que lo resucitó. Pero escuchen, el tiempo que Él pasó ahí en ese lugar fue infinito. ¿Cómo así? Jesús podría haber actuado de su propia voluntad y no permanecer más en el infierno. Él sufrió ahí, como dice la Escritura, los más infinitos dolores. En Hechos capítulo 2, verso 24, que ya leímos, que Pedro cita en su primer discurso, cuando él dice ahí que él fue suelto de los dolores de la muerte. En el griego dice suelto de dolores de parto. O sea, fueron dolores tan terribles que él sufrió ahí abajo. No físico, porque su cuerpo estaba en la tumba. Otra vez, era en su alma. Porque por eso dice que su alma estaba triste hasta la muerte, porque fue el alma de Jesús como ser humano que Él fue al infierno y ahí sufrió todo. Imagínense, si en la cruz estaban los principales sacerdotes, toda la religión, diciéndole: si eres hijo de Dios, si esto y lo otro, y los ladrones: si tú te salvas a ti mismo, también sálvanos a nosotros. Una burla constante. Imagínense lo que hubo en el infierno con los demonios y Satanás queriendo acabar con el Hijo de Dios, porque lo conocían los demonios. Sabemos quién eres. Sabían quién Él era. Y ahí estaban ahora. Probablemente lo habían atado con esas cadenas invisibles del infierno, sufriendo lo más terrible que cualquier ser humano va a sufrir en el infierno por no creer en el Señor. Él ya lo sufrió y Él podría ver ahí. Pero escuchen, miren lo que la Biblia enseña. Jesús lo dijo. Él dijo a sus discípulos, miren, y también a los fariseos cuando le preguntaron sobre que les diera una señal de los cielos, dijo: la generación adúltera demanda una señal, pero no les será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será necesario que el Hijo del Hombre esté, escuchen, en el vientre de la tierra. ¿Por qué vientre? ¿Por qué dijo vientre? Porque en la resurrección de Jesús podemos verlo de esta manera: la tierra dio a luz. Se cumple exactamente lo que Él dijo en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La resurrección, la nueva vida, la regeneración surgió ahí. La misma tierra dio a luz al Hijo de Dios, porque Él fue sepultado. Pero Él podría haber salido. Pero Él les dice: 3 días y 3 noches. Yo sé que cada uno de nosotros ha pasado días a veces enfermo. Y ya estoy ya en el final del mensaje. Días. Y es difícil realmente estar enfermo y pasar un día y otro día. Yo me recuerdo cuando en el Rosario yo tuve 2 veces dengue. Y ustedes saben, en aquella época era un calor tan terrible. Vivíamos en una casa, en la casa pastoral, que solo era de pura lámina. Ustedes saben, solo lámina. No había ni forro, o sea, ¿cómo se llama? Cielo falso, no había. Y nunca pudimos comprar un ventilador. Después de 20 y tantos años lo digo. Nunca pudimos comprar un ventilador durante los 2 años que estuvimos ahí. El calor era terrible. Y nosotros que no estábamos acostumbrados a ese calor. Pero en esos días de dengue yo di gracias a Dios. ¿Cómo? Sí, yo tenía frío.
Estaba con dengue y Fabiola me tapaba con unas chamarras y yo estaba temblando y con chamarras encima y con aquella temperatura de 42 grados. Y yo con frío, ¡ay, qué rico! No lo digo exagerando. Yo estaba agradecido de estar en un lugar caliente y sintiendo frío y tapándome. Lo que estoy tratando de decir es que, y fueron varios días, fueron 8 días que yo tuve que pasar eso, y 2 veces. Algunos de ustedes también lo pasaron. Pero escuchen, pasar 3 días en el vientre de la tierra, en el abismo, no hay comparación. Porque después de la muerte no hay más tiempo. No hay más tiempo. Lo que estoy diciendo es que el periodo que Jesús pasó en el abismo, para Él fue infinito. Para Él, Padre, ¿saben? Lo único que le daba esperanza en su corazón era recordar: no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que mi carne vea corrupción. Señor, en el 4.º día, Lázaro su cuerpo comenzó a arder. Señor, yo sé que en la tierra ya se está llegando al 3.º día, pero aquí, Señor, es insoportable. Señor, esto es insoportable. Padre, ¿hasta cuándo darás la orden? Pero Él podría haberse librado, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Hermanos, nuestra redención no fue consumada solo en la cruz. Nuestra redención fue consumada después de la resurrección. O sea, era necesario que Cristo permaneciera ahí, en nuestro lugar. O sea, la obra vicaria no solo sucedió en la sustitución del pago de la culpa allí en la cruz como culpables, sino también en la descida al infierno. Gracias a Dios que todos aquellos que creen en Jesús nunca más irán o no tendrán que ir a ese lugar, que Jesús ya fue, que Él pagó el precio. Entonces fue un momento difícil para Él. En Juan 8, verso 28, el Señor dijo: lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo hacer del Padre, eso yo hago. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Bueno, eso lo dijo en cuanto estaba vivo. Pero hermanos, después de morir físicamente y estar con su alma en el infierno, Él seguía cumpliendo este pasaje. Él podría haber dicho: salgo de aquí, ya no aguanto más, como muchos de nosotros, ¿verdad? Una pruebita tenemos y dicen: no, ya no aguanto más. Señor, ¿por qué estás permitiendo eso? Yo voy a terminar con esto ahora mismo y voy a hacer algo aquí. Él se quedó ahí, esperando, no pasivamente. Él sabía que el sacrificio de su voluntad era la salvación de todos, porque la obra iba a ser consumada en la resurrección. Entonces era necesario que la obra, que por eso el Padre lo resucitó. ¿Entienden ahora? El Padre lo resucitó para que la obra fuera completada. El sacrificio del Cordero fue hasta el final. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús guardó o esperó una eternidad en el infierno, podemos decirlo. Él estuvo en ese oscuro y pecaminoso lugar. ¿Cómo? Confiando en su Padre. Ojalá nosotros podamos confiar en Él cuando estamos en los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos ciegos, cuando no hay un entendimiento, cuando no hay palabra, cuando no oímos nada de Dios. No significa que nos quedemos pasivos, pero es necesario que aprendamos a confiar. Confiar que Dios tiene el control de todo. En otras palabras, esa espera en lo más profundo del infierno, oscuro y frío, fue una manifestación total de confianza en su Padre. Tercero, en ese oscuro y frío lugar, Jesús se rindió completamente. Quiere decir que en la cruz
no fue la total rendición del Señor. Ahí se consumió la obra física, pero en su alma Él tenía que redimirnos de nuestra alma, porque lo pecaminoso no es el cuerpo, es el alma. Y Él fue, y en su alma Él nos redimió. Ahí se completó la obra. Además de la confianza en su Padre, la espera que Jesús tuvo en el infierno fue para revelar el plan divino. Escuchen, la obra de redención solo podría ser terminada después de la resurrección. Podemos decir entonces con reverencia y admiración: qué amor, qué negación a sí mismo Jesús vivió en las partes más bajas de la tierra. La obra de redención fue realizada en unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien dice la Escritura en Hebreos que Jesús no se glorificó a sí mismo como sumo sacerdote, sino fue el Padre que lo levantó. Y bien dice ahí también la Escritura en el Salmo 2, verso 7: tú eres mi Hijo, hoy te engendré. Él no está hablando solo cuando Él fue engendrado por el Espíritu, también sí, en María. Pero en el río Jordán, cuando dijo: este es mi Hijo, en el cual mi corazón se complace. Él está hablando y principalmente está hablando de la resurrección de Jesús, que son las santas y fieles misericordias de David, prometidas por Dios al descendiente de David, que es Cristo Jesús, en Isaías 55:3. Son las santas y fieles misericordias. Ahí es lo que Pablo dice también en Hechos capítulo 13. ¿Sí? Él lo resucitó y cumplió su obra. Pero Jesús tuvo que esperar allí hasta que el Señor lo libertara. Qué glorioso es el Señor. Quiero terminar leyéndoles este poema sobre la humildad del Señor. Si en algo tenemos que espejarnos o si algo tenemos que imitar del Señor, es su humildad. Admirable humildad del Señor. Admirable y grandiosa humildad del Señor, que en los días de su carne, el Todopoderoso, delante de sus rebeldes y pequeñas criaturas, no usó de sus derechos ni de su poder. Su boca cerró y el castigo de ellas recibió. Soportó la cruz, los dolores de la muerte y el frío infierno. Sublime humildad que hasta en el abismo mostró, pues teniendo a su disposición toda la autoridad y poder, no se libró a sí mismo de la vergüenza y del dolor. A favor de los hombres aceptó obediente su misión. En silencio reverente esperó confiado en su Padre, y la victoria excelente recibió, su gloria eternal. En humildad fue su obra consumada en el Calvario, y en su resurrección a los hombres de fe justificó. Del vientre de la tierra hizo surgir la nueva generación. De lo más profundo el humilde Rey se levantó. Hombres, no teman más al mal y al maligno, porque vuestro humilde Señor los venció. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo, que era la representación, que es la representación de ti mismo. Padre Santo, gracias por el carácter precioso de nuestro Salvador, porque el último Adán, nuestro Señor y Rey y Redentor, se negó a sí mismo hasta la muerte,
pero se negó a sí mismo hasta en el mismo abismo. Esperó y esperó y esperó hasta que oyó la voz tuya, Padre, como Él lo hizo con Lázaro. Lázaro oyó la voz del Hijo y salió de la profundidad. Así también tú, Señor, hasta que oíste la voz del Padre que dijo: Hijo, sal de ese lugar. Y por primera vez una luz brilló en el infierno. Por primera vez una luz iluminó a esos seres horribles, amantes de la oscuridad, y todos salieron a esconderse cuando esa luz comenzó a subir. Esa luz que hizo estremecer a los soldados que estaban guardando la tumba. Señor, gracias por la obra que hiciste, porque después de tu resurrección dijiste a tus discípulos a través de María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque la obra había sido ya consumada. Gracias, Señor, por haber sufrido por nosotros, y gracias por habernos libertado del pecado y del maligno. En esta hora queremos agradecer con todo nuestro corazón y cantarte a ti, Señor, que eres digno de alabanza. A ti, sublime Salvador, doy lo mejor de mi ser, te entrego mi corazón, ruego lo aceptes, oh Dios, en sacrificio. Que este mensaje pueda inspirarnos a entregarnos voluntariamente todos los días al Señor, como una evidencia y una muestra de nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él sufrió por nosotros. Su voluntad voluntaria nos salvó. Nuestra voluntad voluntaria al rendirnos va a librarnos
de la práctica del pecado. Porque ya hemos sido perdonados, pero necesitamos librarnos por completo de eso. Y el Señor nos ha dado la clave a través de la vida de Jesús. Que Dios los bendiga y que la presencia del Señor quede con ustedes. Amén.